Quiero invitar al escenario a William Layton, sociólogo colombiano con más de 15 años de experiencia en análisis socioambiental y desarrollo sostenible. Desde 2022 dirige la organización Último Bosque Andino Amazónico. Fue oficial del PNUD y ACNUR de las Naciones Unidas. Es magíster en Flaxo, docente universitario y conferencista internacional en escenarios globales como, por ejemplo, la COP28, la COP16 y Roma 2023. Eh, William Layton, que entonces nos habla de joropo y naturaleza. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir al llamado del último bosque, al departamento del Meta por abrirnos en este espacio en marco del torneo internacional del Coropo, en el Coropo académico, y hoy hacerle un homenaje a la naturaleza es lo que nos convoca a este conversatorio, donde vamos a hacer un viaje desde la conectividad biológica del ciclo del agua, cuando empezamos a entender que la naturaleza se acerca a cada uno de nosotros de una forma inimaginable e indescriptible, pero que lamentablemente solamente podemos proteger lo que vemos y lo que conocemos. Y teníamos un desafío muy grande cuando íbamos a los territorios a sembrar, y por más que sembrábamos con la comunidad, el bosque no volvía. Y fue cuando entendimos que para hacer que el bosque volviera, había que sembrar un bosque en los pensamientos. Y qué mejor que hacerlo a través de la cultura, y hoy hacerlo a través del joropo. ¿A qué le cantará el joropo si desaparece la inspiración? Es una pregunta que nos convoca hoy porque el joropo sin la naturaleza no se vuelve canción, sin el río, sin el canto de las aves, sin el murmullo del viento que atraviesa la cordillera, sin el agua que viene de los ríos voladores desde el Atlántico, alimentada por la selva amazónica, que luego se golpea con nuestros páramos. Pero también es un llamado importante para entender cómo en este espacio eh, que representa el poder compartir, el poder hermanarnos, cómo hacer para que a otros les duela, nos dé la empatía. Hoy iniciamos ese conversatorio haciendo un silencio por las personas que sufrieron, pero ¿qué hay de todos los seres invisibles que también lo hacen? Hoy la naturaleza se ha expresado para llamarnos y demostrarnos que no existen fronteras porque la naturaleza es la misma. Y es así que este último bosque del que vamos a hablar hoy, que le pido el favor de pronto a ellos si puedes, apaga el sonido pero deja la presentación. Vamos a hacer un viaje para entender por qué Colombia perdió el 90% de la conectividad entre los Andes con el Amazonas. Y esto representa una ruptura para todo el continente, para el ciclo del agua de todos los colombianos. Tenemos personas aquí desde Antioquia y yo les decía cómo funciona los ríos atmosféricos que llegan y bañan todas las cordilleras centrales del país, y cómo sin ellos pues la vida no está, pero también cómo podemos hoy ser conscientes de algo tan importante. Lo que ustedes ven aquí es el último bosque amazónico. Son 7 parques que van desde el Tolima, comenzando por el Parque Regional Galilea, en la cordillera, el cual permite la conexión entre el Sumapaz, el páramo de las Oceras en el Huila, y luego trae con los Picachos, Quiligua, Macarera y Chiribiquete. Estos 7 parques, ahí quedó mejor. ¿Me puedo acercar mejor? Bueno, entonces estos 7 parques de los que estamos hablando son la última conexión entre los páramos, la selva y los ríos voladores.
Cuando escuchábamos la introducción de la presentación y la canción de uno de nuestros panelistas que está aquí, el director de la Academia de Historia, escuchábamos una canción que es La Sierra de la Macarena. Y creo que no podemos quedarnos en el llano sin Nuestra Señora de los Llanos. Y tenemos que hacer algo para entender por qué desaparecen los bosques. Y tenemos que hacer algo para hacer que los bosques vuelvan a los territorios. Y es así que damos inicio a este conversatorio para dar esa respuesta de la conexión entre el jodopo y la naturaleza, la conexión entre nosotros alrededor de la empatía de poder ser hermanos de las regiones, ser hermanos de los territorios de los cuales necesitamos. Hoy creo que es importante aprovechar lamentablemente el desastre del terremoto, pero creo que responde a algo muy importante y es entender la gestión del riesgo. Ustedes se preguntarían cuántos desastres naturales, problemas sanitarios, pandemia, crisis, ha garantizado que no suceda los parques nacionales y los bosques sin protección que hoy tenemos. ¿Cuántos problemas de inundaciones, el acceso al agua de todo un país dependen de esta conexión y hoy estamos a borde de desaparecer? Como lo han visto en el trasegar de las diapositivas, menos de 900.000 hectáreas conectan los Andes con el Amazonas. Representan a estos 7 parques, pero con la tasa de deforestación de 100.000 hectáreas al año, es muy fácil entender que en 9 años vamos a ver desaparecer 7 parques nacionales del planeta. Y si esto no nos duele como colombianos, es porque algo tenemos que empezar a reflexionar. La razón por la cual avanza la deforestación es porque hemos dejado de dedicar los territorios como si la vida de nuestros hijos dependiera de ellos. Y cuando esto sucede, hay que buscar la manera para acudir a la cultura, para acudir a todos los mecanismos que sean necesarios para poder sembrar un bosque en el pensamiento de cada uno de nosotros y en la invitación que hacemos para que el bosque vuelva a los territorios. Ahora, sin más, vamos a dar inicio a este conversatorio donde tenemos 3 instituciones, 3 personas muy importantes con el que vamos a desarrollar este viaje a través de los páramos, la selva y los ríos voladores. Y entonces quiero darle la bienvenida al maestro Humberto Quiero, director de la Academia de Historia, para que nos acompañe aquí y que sea una conversación también entre el público y nosotros alrededor de entender por qué desaparece el bosque, pero también de saber qué podemos hacer para que vuelva. Queremos dar la invitación a nuestros colegas de Parques Nacionales Naturales para que nos acompañen y a los colegas de Cromajarena y son muy bienvenidos. Voy a darles el espacio ahora a los panelistas para que puedan presentarse. Vamos a hacer eh, una metodología muy sencilla. Voy a pasar el micrófono, van a presentarse muy corto. Y luego vamos a desarrollar la conversación como en 3 momentos. Y uno es la relación con la naturaleza, la memoria de la historia, eh, para identificar el problema, entender las estrategias que se vienen haciendo desde la institucionalidad de las comunidades y luego sentarnos en algo importante y es en pensar las soluciones. Y creo que hay algo muy potente de todo esto y es poder entender el derecho de las selvas, el derecho de la infancia. Entonces, bienvenido, maestro Bocot, ¿quieres presentar? Gracias, William. Yo soy Alberto Vaquero Nariño, soy economista, escritor e investigador de ANER. Y agradezco esta invitación porque
como que acude al conocimiento regional que podamos tener y poderlo transmitir ante ustedes en este panel interesante sobre los bosques y el joropo. Indudablemente, al estar aquí en este recinto, tengo la sensación de decirle que lo construyó Rafael Mójica García, que fue el rector de la UNETA, que hizo esta obra de sus esfuerzos, de la obra de mi meta, su trayectoria vital. Y su sobrino, que tiene el nombre de este edificio, Carlos Javier Sabogal Mójica, fue gobernador del Meta, vicerrector de esta universidad y un dirigente inmolado por la intransigencia. De todas maneras, quiero referirme a eso porque eran dos grandes amigos, líderes, dirigentes de nuestra región y que hoy nos alberga para hablar justamente de la vida que tenemos que preservar en este porteño. Yo tengo algunos libros, eh, los pueden buscar en Amazon, 16 libros sobre la cultura llanera, pero tengo otros en relación con mi profesión de economista, de planificador. Y además, como es la costumbre nuestra en el llano, es que todo lo ligamos con la topología social, con la topología de ficción. Por eso esa canción que oyeron es algo que pude grabar hace unos años y que hoy por la voluntad de, de William la colocó aquí al inicio, la Sierra de la Macarena, un instrumental de bandola andina colombiana, que yo la volví un instrumento llanero más. Con esto termino mi presentación para darle curso a los demás. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Mónica Novoa. Yo soy profesional de investigación y monitoreo de la Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Pero realmente yo pues les voy a contar un poco de la importancia también de las áreas protegidas de la Orinoquía. Nosotros tenemos 7 áreas protegidas y un Distrito Nacional de Manejo Integrado Sinaruco que se encuentra en Arauca. Realmente tenemos ecosistemas claves en la conectividad ecológica andino-amazónica orinocense. Entonces, muchas gracias realmente por la invitación y pues ahí estaremos conversando por todos. Muchas gracias. Buenos días para todos, mi nombre es Mapi León, vengo en representación de Cormacarena y del Grupo de Educación Ambiental. Específicamente, yo trabajo con comunidades indígenas, con etnias, y desde el Grupo de Educación Ambiental y etnias cultivamos la importancia de la conservación del medio ambiente, sabiendo y entendiendo que ellos son los principales conservadores de nuestro medio ambiente, teniendo en cuenta que también dentro de nuestro departamento existe mucha fauna y flora, que es súper importante y que desde allí arrancamos con esa importancia y venimos también para dar un poco a conocer lo que nosotros estamos haciendo y participar de ese conversatorio, no solamente de la fauna y flora, que es importante, sino de nuestra cultura. Una pregunta para todos nosotros y, bueno, ¿cuántos sabían que existe el último bosque? O es la primera vez que les llega la información. ¿Cuántos conocen las formas en que la naturaleza nos habla? Entonces yo les voy a decir una para comprender cómo el joropo, cómo la inspiración que se tiene en la naturaleza se vuelve canción, se vuelve estrofa. Pues es una forma en que la naturaleza dice que estoy presente y entonces el compositor se ve en la obligación de transmitir esa información y cantarle al río, cantarle a la sabana, cantarle a la fauna, cantarle a la selva. Es porque la naturaleza nos hablaba. Pero cuando vamos a un carácter más institucional, y a veces es tan difícil entender cuando le dicen a uno áreas protegidas, cuando le dicen sistema de áreas protegidas, porque hace que eso esté ajeno de la inspiración de lo que nos conecta. Pero si sacamos eso de ese contexto y entendemos
que lo que pasó fue que la naturaleza le habló a los colombianos y a las colombianas de que existía un lugar tan increíble y maravilloso que debía ser protegido, por lo cual había que generar todo lo posible hasta llegar a declararlo. Y entonces no podemos hablar tampoco de los parques como si fuera algo alejado de nosotros. Es algo que está implícito y nos atraviesa y tenemos que simplificar el mensaje. Y yo creo que allí Humberto nos puede ayudar un poco con la historia y el papel que ha tenido la cultura, un poco en la memoria de las personas que han vivido nuestros parques naturales, el corredor que viene desde el Tolima hasta el Chimitepe, del Parque Galilea. Así que, Alberto, cuéntanos un poquito de la historia. Gracias, William. Mm, Yo creo que para nosotros hay muchos lugares cosmogónicos. La Sierra de la Macarena. Todo el mundo sabe de la majestuosa Sierra de la Macarena, la biblioteca de la humanidad, porque allí está el germoplasma de todas las especies vivas naturales mm, que se riegan con los vientos y los ríos a lo largo de toda la llanura y que llegan al Guaviare porque los ríos Ariari y Guayavero forman el río Guaviare y transportan todo el germoplasma por toda la región. Se comunican no solamente los ríos voladores del Atlántico, sino los vientos alisios del sur. Aquí hacen unas heladas cada 7 años, cada 7, porque vienen del sur. Y también son vientos que pegan en la cordillera. Y en toda la cordillera tenemos una fábrica de agua. Esa fábrica de agua no hemos podido tratarla, no hemos podido tampoco tener voz para que no cercenen a la Macarena. La Macarena tomó una extensión cuando se creó y la dirigía la Universidad Nacional a través del Instituto Humboldt, que antes se llamaba el Instituto Roberto Franco. El Instituto Humboldt luego se volvió el Roberto Franco y desde ahí se hacía la investigación para proteger todo lo que era la Sierra de la Macarena, la majestuosa Sierra de la Macarena, con toda esa riqueza. Nosotros no hemos sabido entender eso. Y cuando hubo el acuerdo de Benidorm eh, en 1958 y 59, se pactó el Frente Nacional. Y una de las fórmulas era abrir la frontera agrícola, trayendo todo lo que venía de la violencia en Colombia, de la guerra bipartidista liberal conservadora, y meterlo en los parques nacionales, que eran las áreas donde se creían que podía eh, haber una reivindicación para todos los combatientes andinos, particularmente, y traerlos para acá. Hay pueblos enteros, por ejemplo, Guamal, le decían Puerto Chamizo, pueblo chamizo, porque era lleno de pájaros en el tiempo de la violencia. Y, y eso se quedó ahí. Y después con la persecución de la gente que hicieron desde el Tolima, entonces con lo, con lo que se llamó el bombardeo a, a Galilea, justamente, de ahí salieron todos esos para acá y se vinieron y llegaron hasta Cubarrana. Al otro lado estaba quedó Medellín del Aviario, y, y eran unos que venían, eran, digamos, como el germen de las FARC, la guerrilla que venía, la guerrilla liberal, y se metieron ahí y quedaron enfrentados. Pero ¿qué hizo el Estado? El Estado formó las trochas de entrada a la Macarena, ¿no? Como 15 trochas de entrada a romper el bosque, por supuesto. Y aquí hay un parque que se llama el Parque El Hacha, se le hacía un homenaje. Ahora es la motosierra, ¿no? Pero todo eso implica, como dice William,
que los sueños de todos de tener una casita y un patio y algo donde sembrar, los sueños de los colombianos están en las líneas rojas de destrucción del bosque que él ha mostrado o va a mostrar en su exposición. Y entonces todo eso vino una ocupación militar de policías, ejército, y después de, de los grupos insurgentes, la guerrilla, particularmente las FARC, y se apoderaron de eso, al punto que cuando hicieron el acuerdo de paz, que estuvo Pastrana con la silla vacía, porque no llegó tiro fijo, en ese momento lo hicieron en territorio decían que era del Caguán, de Caquetá, pero eso es aquí en el Meta, en Toledo, en toda la zona donde hay petróleo. Por eso un diferendo que hay con Caquetá, de límites. Y ellos querían coger el límite y ponerlo kilómetros arriba, por una pretensión de Caquetá, que por supuesto no tiene nada que ver, porque en la Constitución del 91, el punto de acuerdo del límite fue en el río Ajajú, un límite que compromete al Guaviare con sus antiguas extensiones, compromete al Caquetá y compromete al Meta. Y en la disposición de crear los departamentos, se crearon con los mismos límites que tenían las antiguas comisarías e intendencias. O sea que para calmar eso tiene que haber como un cambio constitucional de ley. Pero el Estado lo que ha hecho es cercenar con decretos de los 40.000 kilómetros que tenía cuadrados, ahora están en 11.000 oficialmente. Y fuera de eso, todo lo que avanza por detrás con la destrucción del último bosque. Muchísimas gracias. Y yo creo que es importante tener presente la historia para poder comprender que no solamente estamos conectados por los ríos, sino que también hay una historia humana alrededor de eso que seguramente tenemos que entenderla para poder encontrar el camino. Hay algo muy interesante, no sé si saben ustedes, pero cuando contamos la historia del último bosque en los colegios, alrededor de los corredores biológicos, les preguntamos a los niños eh, sobre qué es el referente histórico en la humanidad más antiguo que tiene. Y entonces muchos dicen, bueno, pues la conquista de América. Y anoche les contaba un poco esta historia y entonces otros decían, no, las pirámides de Egipto, 4000 años. Pero cuando les decimos, bueno, ustedes sabían que niños como ustedes pintaron las paredes hace 20.000 años en el Chiribiquete. Cuando uno empieza a comparar esto, empieza a entender la profundidad de dónde estamos. Quiere decir que si las pirámides tienen 4000 años, el Chiribiquete tiene 16.000 años más de estar marcado. Cuando uno mira la época del deshielo son a los 13.000 años, o sea que tiene 7.000 años más. Entonces, comprender esta información, la biblioteca, el centro de información, es también algo importante hoy que vivimos una emergencia donde el planeta nos habla y nos está contando algo que posiblemente esté escrito en un lenguaje que ya no entendemos en el Chiribiquete, pero es una sociedad humana que ya desapareció. Y es posible que tendremos que aprender de la selva, del bosque y de los habitantes que se fueron para poder proteger y hacer este espacio y darle la oportunidad a otros de que puedan ver. Y así que te voy a dar la palabra para que cuentes un poquito esta historia de la conformación de los parques, de por qué la naturaleza le habló, de por qué Parques Nacionales tiene un trabajo tan importante en eso. Ya. Bueno, pues realmente, pues como lo mencionas, nosotros en este caso, pues el sistema de áreas protegidas, pues nacionales y tanto regionales como el CIRAB Orinoquía, pues identifica
ecosistemas que sean representativos de la alquillanura, como tú lo mencionas, también ecosistemas altoandinos, de sabana, que lo que tenemos es como la confluencia entre los ecosistemas andino-amazónicos orinocenses. Entonces, realmente áreas protegidas como tal, nosotros tenemos en este momento esa representación de los diferentes ecosistemas y toda esa costa, como esa prestación de servicios ecosistémicos asociados no solamente a abastecimiento, soporte, sino también culturales, como lo mencionas. En este caso, para las áreas protegidas de la Orinoquia, nosotros también tenemos áreas protegidas asociadas a un valor objeto de conservación cultural de arte rupestre, no solamente para el Chiriquete, sino también para Sierra de la Macarena, Tiñigua, también lo tiene hacia el raudal Angosturas, hacia el río Guayavero, y también lo tenemos hacia el Bichá con nuestro Parque Nacional Natural Tuparro, que está asociado a una formación rocosa muy importante que ustedes conocen, y pues esas son como la manera como las áreas protegidas identifican esos diferentes ecosistemas, no solo a nivel ecológico de prestación de servicios ecosistémicos, sino también culturales con las personas que están alrededor, precisamente para poder conservar estos ecosistemas que son representativos y que las áreas protegidas desde sus diferentes líneas estratégicas de nosotros como investigación y monitoreo, como lo que yo estoy trabajando con ellos a partir de las necesidades de investigación o de esas vacíos de conocimiento que tenemos nosotros. Nosotros intentamos con los diferentes, tanto profesionales como también las comunidades en procesos de monitoreo de la biodiversidad, precisamente lo que hacemos es identificar y poder seguir trabajando con las comunidades para la protección de estos valores objetos de conservación que para nosotros los identificamos como valor de conservación de grueso, que son ecosistemas, o valores de conservación de filtro fino, que estamos hablando a nivel de especies y valores culturales. Entonces, tenemos también no solamente las áreas protegidas, sino también las reservas, que nosotros tenemos pues alrededor de más de 200 reservas declaradas en la Orinoquía y en el Meta más de 40. Entonces, no solamente verlo como áreas protegidas aisladas, sino que también las áreas regionales, como tú lo mencionabas, y la Reserva Nacional de la Sociedad Civil. Entonces, somos varios actores y Parker lo que lidera realmente es la conservación y la sostenibilidad de la biodiversidad y la participación ciudadana precisamente para conservar estos valores, objetos de conservación. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros en la Orinoquía estamos pues, representando como autoridad ambiental hacia la conservación, hacia la generación de conocimiento, hacia la aplicación de conocimiento mediante procesos estratégicos encaminados mucho más hacia la restauración, otras acciones de manejo importantes, restauración, conservación, turismo, emprendimientos, educación ambiental, bastantes líneas estratégicas que permiten que las personas se acerquen mucho más a nosotros, que yo creo que eso es lo que nos hace falta, un poco que no ver la autoridad ambiental que únicamente trabaja y conserva, sino que realmente como las comunidades de manera conjunta con nosotros pueden participar en nuestros procesos de sensibilización, de monitoreo comunitario. Tenemos varios grupos de monitoreo comunitario en restauración ecológica. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros desde nuestra misionalidad como parques nacionales. Muchísimas gracias. Yo creo que algo muy importante es cómo se empieza a entretejer un espacio tan cultural como es el Poropo Académico, y no sé cuántos de ustedes eh, tenían la expectativa de encontrarse con algo tan profundo como la naturaleza y empezar a entender también el esfuerzo que se hace desde la sociedad civil para comprender también lo complejo que a veces son los papeles de las instituciones. Y allí también algo muy interesante, porque tenemos pues a Macarena aquí, y como estamos hablando en esta primera sesión del territorio, lo que pasa allí, me interesaría también saber un poco para que nuestro público entienda también lo del área especial de manejo de la Macarena. Claro que sí. Bueno, desde Cormacarena se manejan diferentes estrategias de educación ambiental. Teniendo en cuenta lo que dice mi compañera, es muy importante que no nos vean como solamente como ente regulador de protección del medio ambiente, sino que nosotros también nos hagamos partícipes de la ciudadanía, de los colegios. En este momento nosotros tenemos una estrategia que es el proyecto escolar ambiental, la Red PRAE,
Esa iniciativa se realiza cada año donde los colegios de los 29 municipios del departamento se pueden inscribir para formular un proyecto en el cual Cormacarena hace acompañamiento técnico, genera insumos, da charlas, sensibilizaciones a los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente dependiendo, digamos, el proyecto que se formule. Obviamente, de una manera dinámica, no solamente la teoría, sino porque yo creo que todo el mundo está cansado de la teoría y lo más importante es hacerlo de una manera dinámica, que ellos desde temprana edad busquen ese querer conservar el medio ambiente, el ubicar que el departamento de Meta tiene una gran biodiversidad. Somos uno de los departamentos con mayor biodiversidad. Entonces, desde allí intentamos cultivar desde esa temprana edad sobre el cuidado del medio ambiente, también desde las comunidades indígenas, también teniendo en cuenta que ellos manejan también su cosmovisión y toda esa parte de raíces culturales. También súper importante que esa parte que ellos manejan culturalmente de generación en generación, nosotros como llaneros del departamento, porque muchas veces, lo hablo de manera personal, muchas veces tú hablas con jóvenes y no conocen como la cultura llanera, nunca han ordeñado, no saben bailar joropo, no tienen conocimiento realmente de la cultura y como no hay como ese sentido de pertenencia por nuestra cultura y pues obviamente eso hace que se dificulte un poco más también a la hora de conocer que existe mucha fauna que hay que cuidar en nuestro departamento y la relación que tiene pues el cuidado del medio ambiente en la parte de educación ambiental. El joropo se puede convertir pues en una herramienta de educación ambiental lo que hablábamos ahorita, no solamente la parte de educar desde la teoría, sino realizar bailes, realizar la música en general. El joropo tiene la letra es muy reciente, siempre se habla sobre la conservación, siempre se habla de los principales, y del principal cuidado que se hay que tener. Entonces, se intenta transmitir el mensaje conservando los elementos que hacen parte de nuestra cultura llanera. Un ejemplo claro es el río, la importancia de proteger nuestros ríos, las fuentes hídricas, el moriche, la conservación de los humedales y los ecosistemas, la conservación también de digamos, nuestra misma insignia en cuanto a estas festividades que son los caballos, ¿sí? La conservación de ellos, valorar la práctica que hace parte de nuestra cultura, pero también hay que tener en cuenta que no estamos en una época donde simplemente se preocupaban por hacer una cabalgata bonita, sino que va mucho más allá de conservar, de cuidar, de proteger esa especie, de realmente saber que son animales que merecen respeto y que no es solamente una fiesta por festejar, sino a raíz de la cultura viene mucho más allá. La fauna llanera, como hablábamos, hoy en día todo por moda, digo yo, por moda todo el mundo el capibara, que es súper conocido ya a nivel mundial, pero sabemos, entendemos que es el chigüiro para nosotros, que es un animal que por mucho tiempo pues estuvo en vía de extinción por la caza indiscriminada y es el animal representativo de nosotros. Em, Hablando de las festividades, la posibilidad de promover eventos culturales tradicionales para que el medio ambiente sea responsable en cuanto a las caballeras. También dentro del área de educación ambiental manejamos otras estrategias que son los procedas y los ideas, que también trata de integrar a la ciudadanía, no solamente a los estudiantes, sino a la ciudadanía en general, para que entre todos construyamos un mejor departamento en el cuidado de todo lo que hay que tener, toda la biodiversidad y que sea un trabajo conjunto, que no solamente sea un trabajo de pocos, sino que todos nos integremos y podamos así avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay algo muy interesante en esta segunda parte que vamos a desarrollar y es, eh, nos invitaron a sembrar árboles en el centro de recuperación ecosistémica en Boyacá. Entonces yo me preguntaba, pero yo, ¿por qué estoy sembrando árboles en Boyacá? Y yo decía, "Pues, mi zona de trabajo son estos corredores biológicos. Y sembramos junto con un programa que tenemos con la Cancillería los corredores biológicos. Pero yo no entendía por qué la vida me había llevado a sembrar árboles. Luego sembré árboles en Antioquia también. Y luego decía, pero yo por qué fui tan lejos sembrando árboles. Y creo que me permitió entender algo y terminé también escribiendo una canción. Y es que, ¿ustedes por qué creen que desaparecen los?
Cuando estaba en Boyacá me di cuenta de que Boyacá había perdido el 96% de la selva. Y el 96% de la selva en un departamento, eso es crítico. Cuando fui a Antioquia me di cuenta de que ha perdido casi el 89% de todos los lugares selváticos. Y entonces, cuando uno se acerca a las instituciones que trabajan por la naturaleza y que tienen tantos años con tanto esfuerzo, sin embargo, cada año se extreman 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas de deforestación. Entonces uno, ¿cómo hace para entender qué no se está haciendo para parar la deforestación? ¿Qué no se está haciendo para que se protejan las zonas que son vitales para la existencia de nosotros como especie? Y logré entender algo muy potente allí. Y es que resulta que el bosque no vuelve si no tenemos la voluntad para que eso pase. Si el bosque no está en nuestros pensamientos, no existe en el territorio. Y cuando uno empieza a ver cómo se traslapan las zonas protegidas, las corporaciones regionales en cada uno de los departamentos, versus todas las otras capas alrededor del desarrollo, de la protección, de las vías, de los movimientos sociales, del conflicto, y uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿qué sucede en la profundidad de las personas? Porque en este país creemos que si hacemos un decreto ya se protege un territorio, que si sale una sentencia declarando un río o el Amazonas como sujeto de derecho ya es suficiente para que se proteja. Y luego entendí, estando allá en Boyacá, algo muy sencillo y es que el bosque desaparece porque en los sueños de los colombianos no existe el bosque. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Pues resulta que cuando uno hace un ejercicio de entender qué es lo que somos los colombianos en las zonas rurales, hay que irse al plato del almuerzo. Y cuando uno mira el plato de lo que comen los colombianos, pues hay que tener sospechas, porque no sé ustedes, pero les aseguro que todos han comido arroz, que todos han comido plátanos, yuca y posiblemente 4 carnes. Realmente eso se reduce a 12 plantas y 4 tipos de carne que se vuelven en los cultivos en los territorios. Pero el bosque no existe. Como no existe el bosque en los pensamientos, pues no existen los territorios. Y yo creo que allí es importante ahora que vamos a entrar a entender como estas dificultades y retos que tienen las instituciones, que también la historia empieza a visibilizar desde muchas maneras, eh, cómo simplificar y poder llegar y conectar con el lenguaje de todo. Hoy un terremoto nos permitió a todos los colombianos y colombianas y a los demás países en ser solidarios, en hacer que le doliera a otro la situación del otro. Pero estamos hablando de que vamos a perder 7 parques del planeta. ¿Y cómo logramos hacer que eso se transforme? Y es así donde yo quiero que desarrollemos esta segunda sesión, entendiendo en estos retos lo que han pensado cada uno de ustedes en resolverlo. Porque a veces los programas de educación no funcionan, ¿sí? Porque a pesar de que estamos en los territorios, la selva sigue desapareciendo y no logramos conectar con eso. Contemos un poco de eso desde la historia, Alberto. Nosotros somos víctimas de lo que podemos llamar un modelo de crecimiento sin desarrollo. Entendiendo que el desarrollo, en la oración que tú cuentas, esa visión no existe para los pueblos indígenas, porque ellos, como tú cuentas, tienen el desarrollo en el propio hábitat, porque es el que proporciona todas las condiciones y elementos para la vida, para la subsistencia de ellos y de las especies. Y por otra parte, ese modelo de crecimiento sin desarrollo nunca ha pensado que el aire, el agua, el viento, por supuesto, el fuego, todos los elementos tienen derecho.
y ya nosotros estamos atrasados del mundo, porque en lo que podríamos decir la epistemología del sur, ya esos derechos de la naturaleza están contemplados en sus constituciones. Nosotros no hemos ni siquiera entendido lo que es el Estado social de derecho, porque somos víctimas del derecho romano, donde la ley decía eh, dura lex, sed lex, o sea, dura es la ley, pero es la ley. Pero la ley sin contexto social es absolutamente incierta y es simplemente de los exégetas del derecho romano. Ese derecho romano en Francia lo tradujeron y lo pusieron al servicio de la epistemología del norte. Ahorita ellos son víctimas con toda esa invasión que tienen que decir de los marroquíes que fueron a Ceuta hace poquito, hace menos de un mes. Invadieron terriblemente. Los belgas, y los de los Países Bajos, Francia, Inglaterra, todos asustados con que con la inmigración. Alemania, Angela Merkel promovió 1,5 millones de inmigrantes en un año, durante su gobierno, pero en un año. Y ahora tienen el problema, pero ¿a qué causa ese problema? Si todas las industrias francesas, belgas, inglesas están explotando todavía los diamantes de Angola, todavía están explotando el oro. Y qué decir de esos tremendos asesinos como Leopoldo, el rey de Bélgica, que cogió el Congo belga y mató más de 3 millones de congoleses. Congo belga, es decir, Europa ha sido con el purito de que ellos son los únicos que piensan, los únicos que crean y los únicos que pueden mandar en el mundo. Con ese prurito, y nosotros somos la Europa segunda, los que pensamos, los que obedecemos, los que no podemos hacer nada. Entonces, ese prurito está todavía en nuestro eje cultural. Y mientras tanto somos unos depredadores del medio ambiente. Quienes viven en las ciudades, yo me entiendo ese asunto, porque yo he vivido en la ciudad, pero quien hable de medio ambiente no puede vivir en la ciudad porque es un productor de basura. Y si habla de medio ambiente está en contradicción con lo que todos los días hace, es producir basura en una ciudad. Eso ya se sabe en todo el mundo. Pero mientras que somos productores de basura, dejamos que pasen todas las cosas irreversibles que están ocurriendo en nuestros bosques. ¿Y por qué? Porque iniciaba William y está haciendo una relación también. Anoche hicimos una tertulia en Restrepo Meta, se llamaba Raíces Vitales del Joropo. Y todo el mundo iba pensando que íbamos a cantar joropos. No, íbamos a hablar del bosque. ¿Por qué el bosque? Porque usted mira un 4, está construido con 3 o 4 maderas para que suene el 4. Un arpa lo mismo, unos capachos. Tienen el capachito, que es producto de una mata, perdón, el taparo. Y los capachitos que son las semillas, que son los que suenan. Entonces, todo eso, obviamente está el palo de sus 3 maderas, todo es del bosque, ¿no? Y si vamos a una casa llanera, un camey, que está construida con, con los árboles del bosque. Incluso la paja que se pone encima es una paja de los moriches o u otras. Todas son de bosque. Y el bosque, ¿dónde vive? Donde está el agua, los morichales. Donde hay agua, hay moriche. Y donde hay moriche hay una conjunción de vida tremenda. Yo les decía anoche, hombre, ustedes conocen en los esteros del Camaguán, en el estado Apure. Eso son kilómetros y kilómetros de agua
con morichales y obviamente con aves, con peces, con toda la riqueza. Y a eso es lo que le canta el joropo, los esteros de Tamajuana. A eso es lo que le canta el joropo en Sierra de la Macarena, la majestuosa Señora de los Llanos, Sierra de la Macarena. Y nosotros no hemos comprendido que esa riqueza hay que defenderla, pero con la vida, no viviendo en las ciudades, sobre todo el que esté trabajando en medio ambiente. Yo le decía eso a unos amigos que estuvieron anoche en la tertulia, cuando ellos hablaban del bosque y vivían aquí en Villado. Yo dije, no, ahora viven en Cumaral, en Guacavía. Es decir, esa educación ambiental y la cuestión no ha penetrado en nosotros. Yo creo que no es falla de las organizaciones institucionales del medio ambiente. Esas están infectadas de todos los procesos tremendos, difíciles, institucionales, que con el cambio del gobierno cambian de un lado a otro y pueden ser. Nos decía la defensora del medio ambiente en Cumaral anoche, Clemencia Fernández Villalobos, que es una de las promotoras de la consulta que ganó 97% cuando hicieron la consulta popular para prohibir en Cumaral que los bosques, que los petroleros hicieran sus bellezas allá. Y no solamente los petroleros, unos buscan la sal y todo. Es decir, orando. Y ganaron. Y cuando vinieron las elecciones ahorita, el 90% votaron por el que está impulsando el fracking. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es la lógica de que uno sea defensor del agua en un sitio y vota por el que está? Bueno, es que la gente no ha asimilado el peligro que hay real en la conservación del bosque y que el bosque es el que hace que con esos instrumentos que se crearon se creen esas canciones. Todas esas joyas folclóricas anteriores son de amor, pero son unas canciones bellísimas. La joya folclórica dura 25 o más años estando vigente. Y esas canciones, las que no le cantan al amor, le cantan a las flores, le cantan al araguanén, le cantan al boliche, le cantan al mastante, le cantan al tiparro, ¿no? El tipamo, y menciona que lo conozco, como tú. Cada rato incendia la Macarena, incendia. Que todo es para convertir eso. Es decir, en Francia alguien dijo, y los filósofos dijeron en una conferencia como esa, pero allá, que lo que pasaba en Colombia era que no había campesinos sino colonos. El colono arrastra, quema, tumba. ¿Para quién? Para que venga el ganadero y compre y ponga ganado. Pues no es lo que está pasando en la Macarena. La estadística de ayer, creo que Tito dice, el municipio que más ganado tiene en el Meta, que es el segundo productor de ganado, el tercero en Colombia. El municipio que más tiene ganado hoy por hoy es la Macarena, con todas sus sabanas adyacentes de la Macarena, Inigua y el Yari. Muchísimas gracias. Es importante entender que hay diferentes capas y situaciones alrededor de los retos que tenemos, pero hay que buscar la forma de cómo simplificarlos. Pero obviamente solamente lo podemos hacer cuando escuchamos los diferentes lados de la misma historia. Así que les voy a dar la palabra a Parques y a Macarena para que nos cuenten un poco los retos y poder también hacer buen uso del tiempo para darles un espacio a las personas que quieran también participar. Muchas gracias. Pues realmente lo que tú mencionabas, pues el tema del área de manejo especial La Macarena, precisamente desde parques nacionales, está pues la presencia del Parque Nacional Natural Sumapaz, Queñigua, Macarena, Picacho, se hace parte de la área especial de manejo La Macarena y pues realmente para identificar esos restos, pues primero lo que nosotros estamos identificando las presiones asociadas a las áreas protegidas. Nosotros hemos identificado, como lo mencionaban,
como las diferentes presiones asociadas. Tenemos pues, puede que el área protegida tenga en términos de conectividad y en términos de espacialmente, pues fue que tenga una gran integridad ecológica, pero si no estamos manejando con un foco mitigando las presiones, ahí es en donde nosotros hemos tenido como esos retos, en donde hemos podido identificar que realmente el tema de colonización, el tema de la ganadería extensiva, de la agricultura extensiva, ha sido una, digamos, de las presiones que más ha impactado en nuestras áreas naturales, que hemos intentado, cuáles son nosotros los retos y que lo hemos intentado entre el Parque Nacional es realmente a partir de acuerdos de conservación con las comunidades aledañas, en donde nosotros realmente podemos fortalecer la gobernabilidad. Yo realmente siento que uno de los retos que tenemos nosotros como autoridades ambientales es eso, la falta de gobernabilidad, como la presencia institucional en algunas áreas en donde ustedes saben que hay presencia de grupos armados que no nos permiten muchas veces entrar al territorio. Eso es lo que está pasando para nosotros de los grandes retos, es eso. Puede que nosotros tengamos diferentes estrategias, ¿no? Desde restauración, desde monitoreo e investigación, desde turismo de naturaleza, desde educación, desde sistemas sostenibles, tenemos emprendimientos, tenemos muchas grandes posibilidades de poder realmente poder mitigar las presiones que nos tienen a nosotros pues en la presencia de parques naturales, pero realmente la presencia de esos sectores armados no han permitido que nosotros podamos totalmente entrar con las comunidades a poder ejercer estas acciones de manejo, que han sido pues bastante complicadas, pero pues igual ahí se han intentado trabajar en modelos de gobernanza interna con las comunidades. Tenemos bastantes grupos de monitoreo de restauración ecológica que realmente lo que nos muestra es que aunque se ha perdido el bosque, pues todavía hay oportunidades de recuperarlo, pero necesitamos el fortalecimiento de la gobernabilidad, de la gobernanza y que realmente esos acuerdos de conservación mediante el seguimiento que nosotros hacemos se cumplan, porque muchas veces sí quedan en palabra cuál es el acuerdo entre nosotros dos, pero si no tenemos seguimiento a esos acuerdos de conservación, y yo siento que la sensibilización con los chicos mucho más pequeños sí, sí se puede ver a futuro, pero realmente lo que nos toca es trabajar y darles oportunidades a estas personas que están como en las áreas de colindancia y muchas veces dentro de las áreas naturales, cuáles son esas posibilidades a sistemas sostenibles, a sistemas mucho más sustentables, sostenibles, para que esas presiones se puedan mitigar en lo que tú mencionas, pues se pueda realmente fortalecer mediante el proceso de restauración ecológica, básicamente de turismo, que es lo que hemos intentado desde áreas protegidas. Muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos y queremos volcar esto a algo hacia las soluciones. Y las soluciones son todos ustedes que están aquí. Y yo creo que en este cambio de palabras, en este cambio de imágenes, en este llamado de a qué le cantaría el joropo si la inspiración desaparece, llegamos a entender algo poderoso y es qué estamos haciendo y qué podemos hacer para que podamos ver las cosas que nos rodean. Y allí, pues Macarena contó algo muy importante alrededor de los esfuerzos de la educación. Pero creo que hay algo muy interesante y es que hay que simplificar las razones. Y cuando uno mira por qué desaparece el bosque y busca en el lenguaje, y cuando uno le pregunta a cualquier persona en la parte rural, ¿qué es qué es eso que está allá? ¿Qué es ese bosque? Y pues es monte, es rastro. Cuando uno mira a personas cultivando y de pronto aparece una planta que no se cultivó, le dicen eso es maleza. Pero cuando uno está en las regiones más megadiversas del planeta y cuando volvemos a reflexionar sobre lo que comemos, 12 plantas y 4 tipos de carne, pues quiere decir que no le hemos dado la oportunidad a la biodiversidad. Tenemos más de 33.000 especies alimenticias, de las cuales no integramos en nuestras comidas. Y pues cuando uno entiende que el lenguaje en todos estos años nos ha preparado para destruir la naturaleza, entiende por qué si yo llamo maleza y monte y rastrojo a algo que es tan increíble como la biodiversidad, pues a veces es en vano todos los esfuerzos. Y yo creo que aquí es el llamado importante a entender cómo
La selva es un derecho de la infancia. ¿Y cómo logramos establecer mecanismos para cambiar la cultura? Si bien nos hemos formado en generar colonos durante más de 500 años, y cuando uno le pregunta a las personas mayores, pues tienen toda la justificación de hacerlo porque fueron formadas para eso. Ahora tenemos que revertir eso, tenemos que hacer que los Andes vuelvan a unirse con el Amazonas. Y es así que voy a dar las palabras a ustedes para que nos puedan acompañar. Adelante. Es cortico, pero sustancioso, así que Bueno, hola, no, yo me llamo Clara y yo vengo de Antioquia, muy contentos acá en esta academia tan interesante, ¿no? Yo pienso que acá la reflexión que tenemos que hacer es cuál es mi relación con la naturaleza. Y yo pienso que desde el preescolar debe haber una materia desde chiquiticos, desde los 2 años que a veces entran a estudiar los niños, que haya una materia que se llame La naturaleza y yo, ¿cierto? Para que se crezca conocer. Yo, por ejemplo, no sé sembrar un árbol, ya esa es mi hermana, nunca le paré bola, siempre he sido citadina, ¿cierto? Entonces yo veo que de pronto a nivel rural en las escuelas está esa práctica, pero cuando en las urbanas no, entonces para mí es esa conciencia de que es como los indígenas, yo los admiro porque es que ellos viven de la naturaleza, ella es la que los provee y el respeto y el amor que les tienen a la naturaleza los indígenas, y pues encantadores. Entonces es eso, es el amor hacia eso que es lo que me da. Y pues si yo cojo un árbol y lo corto, no te sembras 5 o 10. Gracias. muchas gracias. Vamos a compartir para que todos participemos. Adelante, ¿quién te lleva? Bueno, me dijeron que Corsico, voy a hablar Corsico. Yo creo que eso tiene que ver más con todo eso. Yo diría que los gobiernos centrales, yo tuve la oportunidad de trabajar en el magisterio y había un área que era la área de cultura artística y todo eso, y ahí le enseñaba usted al niño, o se le enseñaba muchas cosas sencillas, y el niño se compenetraba con esto y hacía de eso a futuro lo que podían manifestar ellos cantando, lo que podían demostrar bailando, lo que podían escribir con el tiempo. Esto se acabó. Entonces, cuando al niño no se le enseña quién es él desde lo cultural, él no entiende y lógicamente que se crea para sí mismo él y lo demás es mentira. Yo creo que lo que nosotros le enseñamos a hacer coplitas, a hacer versitos, a bailar. En esa época, no sé ahora, bueno, ahora no hay. Existían los famosos centros literarios, en donde había un presidente, un vicepresidente y unos niños que trabajaban en función de todo esto. Y ellos eran los encargados de irse como abriendo unos espacios y con el tiempo fueron médicos y fueron ingenieros y fueron de todo aquello, pero nunca olvidaron su entorno, nunca olvidaron su río, nunca olvidaron, y empezaron, y todavía aún en Arauca hay un señor que se llama Hugo Martínez, que él es abogado y especializado y no sé qué más cosas, y él carga en el carro un 4 y canta y vive haciendo por su cultura una cantidad de cosas que otras personas no han hecho ni van a hacer, porque no lo entienden. Cuando nosotros volvamos al niño y encerremos o creemos en él esos hábitos de querencia, van a aprender a conocer su tierra, a defender su medio y a saber que el río tiene una cantidad de cosas que se le puede hasta cantar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le hemos dicho, o nos han dicho que los niños son el futuro, pero nunca les hemos dicho a los niños cómo ser el futuro. Y no solamente es conformarlos, sino tenemos que dar la oportunidad que los niños puedan hacer uso de la tierra. Y qué mejor que un niño pueda reclamar la tierra para que el bosque vuelva. Adelante. Buenos días. Hay una frase que ha estado saliendo en la presentación y es: proteger la naturaleza es proteger la inspiración del joropo. Y para mí debería ser al contrario. Yo soy esposa de un cantante de música llanera hace más de 34 años y conocí el llano a través de la música.
soy bogotana, muy urbana, y conocer el llano a través de su música fue maravilloso, porque empecé a ver todo lo que en Bogotá no veía. Sin embargo, creo que el joropo tiene una gran responsabilidad. Y no estoy hablando del joropo que mencionaba el señor, que es el precioso que habla de los animales y de la tierra y de los ríos, sino del joropo actual, que no, en su mayoría, no está haciendo nada por enseñarle a la gente acerca de la naturaleza. Entiendo el negocio de la música y sé que la música se vende a través de lo que te hace tomar y emborracharte, tal vez para tener muchas más vistas y para escuchar la música. Y eso, siendo o no bueno o montarista a mí bien o a los demás bien, es la realidad de los cantantes. Pero siento que el joropo y los cantantes de joropo, que además son influenciadores inmensos, deberían tener la responsabilidad de seguir cantándole al menos una vez al año a la naturaleza y que la gente que los escucha conozca eso que se está acabando. Entonces, esa frase yo la cambiaría por el joropo, la inspiración del joropo debe proteger a la naturaleza. Entonces, aquí tenemos algunos artistas y sería interesante, además, que esto se lo contara y se le exigiera tal vez como parte de su responsabilidad social a esos artistas que están ganando mucho dinero o poco dinero, pero que pueden hacer una influencia en las demás personas para cuidar la naturaleza. Muchísimas gracias. Yo creo que esto es importante, es el llamado que hace el último bosque para proteger nuestra relación con la naturaleza y para hacer honor al tiempo, del tiempo de ustedes, de la participación que han tenido. Esta mesa no es solo, este conversatorio no es solamente un espacio para que se quede aquí. Realmente hemos buscado contar esta historia del último bosque ya varios años, pensando en muchas estrategias de protección